hablando, el pastor ha estado hablando acerca de las raíces eternas. La colección de enseñanzas o esa nueva serie que el pastor comenzó hace unas semanas tiene que ver con echar raíces eternas. Y muchos de nosotros hemos aprendido que no hemos crecido, no hemos podido dar un fruto porque no tenemos raíces. Y el pastor nos ponía el ejemplo de un arbusto, nos ponía el ejemplo de un árbol, que cuando no tiene raíz no puede crecer, por lo tanto no puede dar un fruto. Y nosotros tenemos que ponernos a pensar en nuestra vida, o tenemos que meditar y reflexionar: ¿en mi vida hay un fruto? Y si hay un fruto, ¿qué tipo de fruto es el que yo estoy dando? Y de ahí nosotros poder darnos cuenta de qué manera están echadas nuestras raíces o sobre qué están echadas esas raíces. Y aprendíamos la semana pasada que tenemos que permanecer aun cuando no sentimos nada. Y Jesús en su palabra nos enseña: permanezcan en mí y yo en ustedes, y aquellos llevarán mucho fruto. Pero algo que me llamó la atención de esos versículos que nos enseñaba el pastor era lo que decía al final: y permanezcan en mí, y todo lo que pidan en mi nombre se les concederá. Eso significa que si tú le has pedido a Dios y no se te ha sido dado, es porque entonces no has aprendido a permanecer. Y la permanencia es importante. Es importante permanecer por convicción y no por emoción, porque las emociones, ¿cuántos están de acuerdo que cambian? En un día puedes experimentar 1001 emociones, ¿verdad? Más si eres mamá o estás embarazada o eres mujer. Normalmente experimentas muchas emociones en un solo día. Puedes pasar de la alegría a la tristeza. Puedes pasar de la frustración al gozo. Y las emociones son algo que suben y bajan. Pareciera que son una montaña rusa. Y la semana pasada nuestro pastor nos enseñaba a permanecer aun cuando no sentimos nada. Y la importancia de permanecer, la importancia de permanecer o de echar raíces en Jesús es porque nuestra fe tiene que estar fundamentada sobre algo firme. Y si nuestra fe no está fundamentada sobre la palabra de Dios, que para nosotros es la verdad, entonces vamos a tener una vida fluctuante, donde vamos a tener episodios muy buenos. Vamos a tener experiencias de gozo, de alegría, de transformación, pero simplemente se van a quedar en eso, en una experiencia. Por eso Dios quiere enseñarnos el día de hoy a echar raíces en la verdad y no en la emoción. Porque las emociones son como la neblina, que en un momento tú los puedes experimentar, pero segundos, minutos, horas después, esas emociones ya no están contigo. Y ese es el título de la enseñanza de hoy: raíces en la verdad y no en la emoción. Repite conmigo: raíces en la verdad, no en la emoción. Y muchas de nuestras decisiones las basamos o están guiadas de acuerdo a la emoción que estamos sintiendo. Si estamos enojados, tomamos una actitud, tomamos la iniciativa a lo mejor de alejarnos, tomamos la iniciativa tal vez de dejar de hablarle a las personas con las que estamos heridos, ofendidos, enojados o molestos. Y cuando nosotros sentimos alegría, gozo, alguien nos cae bien, ahí queremos estar pegados como chicle, ¿verdad? Porque así son las emociones. Las emociones nos hacen reaccionar y pensar de una manera específica, pero no podemos basar nuestra fe de la manera en la que nuestras emociones están manejadas en nuestra vida. Hay días en los que sentimos a Dios muy cerca, pero también hay días en los que sentimos que Dios está demasiado lejos. Y hay momentos donde sentimos nuestra fe más fuerte que nunca, y otros días sentimos duda. Pero hoy tenemos que aprender a que las emociones, repite conmigo, las emociones no son malas. ¿Y cuántos están de acuerdo con eso? Las emociones no son malas, pero no pueden ser tu fundamento. No pueden ser el fundamento para que tú tomes decisiones. No pueden ser el fundamento para que tú trates a una persona de determinada manera. No pueden ser el fundamento para que tú busques a Dios o vengas un día a la congregación. Muchos de nosotros tal vez hemos sido ofendidos o heridos dentro de la iglesia. Y cuando somos heridos, cuando somos ofendidos, a veces por ese enojo dejamos de servir, dejamos de congregarnos o dejamos de saludar a la gente que es parte de la comunidad. Pero cuando nosotros nos manejamos de esa manera, por emociones, corremos un riesgo grande. Porque las emociones nos van a empujar a hacer cosas que muchas veces nosotros no queremos hacer. Las emociones van a controlar nuestra mente, nuestros pensamientos, y nos van a llevar a tomar decisiones
que en el futuro nos podemos arrepentir. Yo no sé si tú en algún momento has tomado una decisión bajo la emoción tal vez del enojo, del miedo, y después te hayas arrepentido. Tal vez estabas muy alegre, muy contento y te comprometiste con algo que después te preguntaste: ¿cómo le voy a hacer para cumplirlo? ¿Cómo le voy a hacer ahora para cumplir con la promesa que hice? Y a veces cuando estamos eufóricos prometemos cosas que muy difícilmente vamos a poder cumplir. Y el día de hoy vamos a aprender que las emociones son humanas y reales, pero no podemos dejar que nos gobiernen. Y las emociones en sí mismas no son pecaminosas. Las emociones son señales que revelan lo que hay en el corazón. Y dile al que tienes al lado: tus emociones revelan lo que hay en tu corazón. Y las emociones deben ser gestionadas por la palabra de Dios, no por el momento o por el impulso. Las emociones tienen que estar dirigidas y guiadas por la palabra de Dios. Tus emociones no son malas. Y hoy quiero quitar tal vez culpa, vergüenza, porque hay gente que se avergüenza en la manera en la que siente. Hay gente que es muy hipersensible y con cualquier cosa puede llegar a sentir una emoción tan grande que esa emoción la llega a controlar. Y hoy quiero quitarte ese sentimiento tal vez de culpa, de vergüenza o de autocastigo, porque hay personas que sienten tanto que cuando les baja la emoción, ellas mismas se culpan, se laceran. Ellas mismas se cuestionan y dicen: ¿por qué soy de esta manera? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué siempre tengo que contestar así? Y siempre termino lastimando a las personas que están a mi alrededor. Pero hoy vamos a aprender a que las emociones en sí mismas no son pecaminosas, pero tenemos que aprender a gestionarlas por la palabra de Dios. Y hoy quiero enseñarte algo. El problema no son las emociones. El problema es cuando nuestras emociones se convierten en una verdad. El problema en sí no son las emociones. El problema es cuando nuestras emociones se convierten en verdad. Y hoy vamos a aprender que las emociones son una parte esencial del humano. Incluso las emociones están, o Dios las diseñó en el ser humano para poder dirigirlo, para que él pueda encontrar o descubrir el lugar donde se encuentra y de ahí poder relacionarse con los demás y tener una conexión con Dios. Las emociones se encuentran en el alma. Nuestro ser está compuesto por 3 elementos. Repite conmigo: espíritu, alma y cuerpo. Y las emociones se encuentran en el alma. Y el alma en sí misma está compuesta por 3 elementos también. Repite conmigo: pensamientos, emociones y voluntad. Los pensamientos son tus memorias, son tus recuerdos. Las emociones son los sentimientos, los anhelos y los deseos. Y la voluntad es donde se encuentran tus decisiones. Y eso es lo que compone el alma. Y las emociones están ahí en ese lugar, en el alma. Y las emociones cambian constantemente. Hoy nos sentimos fuertes y mañana nos podemos sentir débiles. Hoy nos sentimos con esperanza y mañana nos sentimos con desánimo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Quiero que vayamos a Jeremías capítulo 17 versículo 9. Dice lo siguiente: no hay nada tan engañoso como ¿qué? No hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? ¿Hay alguien aquí que pueda comprender el corazón? Dice: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Aquí Dios, a través del libro de Jeremías, nos está enseñando que el corazón es engañoso, que el corazón no tiene remedio. Y nos hace una pregunta: ¿quién puede comprenderlo? Y yo quiero enseñarte algo el día de hoy. Si hay alguien en que tienes que desconfiar, es en ti mismo. Si hay algo de lo que tú tienes que desconfiar, es de lo que tú estás pensando y de lo que tú estás sintiendo. Porque cada uno de tus pensamientos y de tus emociones las estás viviendo y experimentando de acuerdo a tu propia perspectiva. ¿Qué tiene que ver eso?
que cuando tú estás pensando algo o estás sintiendo algo, lo estás viviendo desde tu experiencia, desde tu infancia, tu adolescencia, tu filosofía, tus ideas, tu cultura, desde tus principios, tus convicciones. Y cada uno de nosotros es diferente. Hemos vivido en diferentes lugares, hemos crecido con diferentes personas, nos hemos desarrollado en diferentes zonas de la ciudad o del país, y eso ya hace que sea completamente un caos. Así que si hay alguien de que tú tienes que cuidarte, es de ti mismo. Y la Biblia lo dice: no hay nada tan engañoso como el corazón. El corazón no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos. Y aquí Dios nos está resaltando la incapacidad para entender profundamente la propia pecaminosidad y tendencia al error sin alguna guía divina. O sea que si tú te dejas llevar por tus pensamientos, y en este caso por tus emociones, indudablemente vas a tomar una mala decisión. Indudablemente vas a caer en el error de tomar una decisión por impulso o por el momento, porque ni tú ni yo tenemos esa capacidad humana para poder comprender lo que habla nuestro corazón. Y cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de nuestra alma, está hablando de nuestros pensamientos, está hablando de nuestras emociones, está hablando de nuestra voluntad. Por eso Él nos dice que el corazón es engañoso y que no tiene remedio. Por eso Dios nunca diseñó nuestra fe para crecer sobre las emociones. Dile al que tienes al lado que tu fe no crezca sobre tus emociones. Nuestra fe está diseñada para echar raíces en la verdad. Por eso es importante echar raíces en la verdad, porque una fe basada solo en emociones se marchita, pero una fe arraigada en la verdad permanece. Una fe basada solo en emociones se termina marchitando, pero cuando tu fe está arraigada en la verdad, tu fe va a permanecer, sin importar cómo te sientes el día de hoy, sin importar si hoy tienes ganas, si tienes desánimo, porque tu fe no está en lo que tú sientes, sino en la convicción que tienes, que es la verdad. Pero tienes que empezar a nutrir tu mente, tienes que empezar a nutrir tu alma a través de la palabra de Dios. Y no puedes olvidar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es esencial en la vida de un cristiano. Un cristiano que no lee la palabra es una persona que está vacía, es una persona que no tiene raíces, es una persona que fácilmente puede dejarse llevar por filosofías vanas, por conocimiento humano, y de la noche a la mañana puede pasar de creer en Dios a olvidarse de Él. De la noche a la mañana puede pasar de querer todo con Dios a decir: Señor, me olvido de ti, porque su fe no tiene una raíz firme en la verdad. Su fe está basada en lo que siente. Y la semana pasada hablábamos, ¿verdad?, de permanecer aunque no sienta nada. Y hoy estamos hablando de permanecer aunque mis emociones sean como una montaña rusa, porque nuestra fe va a estar fundamentada en la verdad. Jeremías 17:9 dice lo siguiente: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? Y hoy podemos aprender que las emociones son un mal consejero. Así que no dejes que tus emociones te digan qué hacer. No dejes que las emociones sean el fundamento para que tú tomes una decisión de buscar a Dios, de servirle, de amar a las personas, de perdonar a alguien. Hemos aprendido que tanto el amor como el perdón son una decisión. No amamos a las personas porque lo sentimos. Amamos a las personas porque el amor de Dios está en nosotros, y Él nos enseña a amar a los demás como a nosotros mismos. No perdonamos a las personas porque ya no nos duele lo que hicieron. Perdonamos a las personas porque aún Jesús nos manda a perdonar si queremos que nuestros pecados sean perdonados. Eso significa que nuestras emociones nunca nos pueden aconsejar. Nuestras emociones nunca deberían de gobernar nuestras decisiones y nuestras vidas. ¿Y por qué es importante hablar de las emociones? Porque cuando vives decidiendo por emociones, morirás por las consecuencias de tus decisiones. Cuando tu vida la vives decidiendo emoción por emoción,
al final morirás por las consecuencias de tus decisiones. Yo no sé si tú has tenido algún momento, algún episodio en tu vida donde hayas tomado una decisión bajo el impulso. Normalmente nos enojamos con alguien que nos ofende y que nos lastima, y reaccionamos de una manera agresiva, reaccionamos de una manera grosera, reaccionamos con orgullo, y muchas veces terminamos lastimando con nuestras palabras. Cuando nosotros reflexionamos después de un tiempo, nos damos cuenta que nos hemos equivocado, pero el daño está hecho. Cuando hemos cometido el error de dejarnos llevar por las emociones, lastimamos a las personas con nuestras actitudes. Y a veces no es necesario agredir a las personas con golpes o con palabras. Simplemente la indiferencia, simplemente el desprecio, son cosas que ofenden y hieren a tu pareja. Y cuando tú te dejas llevar por ese impulso, tú mismo estás matando tu propósito, tú mismo estás matando tu familia, tus generaciones. Por eso quiero que te quedes con esto. Cuando vives decidiendo por emociones, morirás por las consecuencias de tus decisiones. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿en dónde están echadas tus raíces? Tus raíces, ¿en dónde están echadas? Y quiero que veas tus pies. Imagínate que tus pies son tus raíces. ¿En dónde están puestas esas raíces? ¿En el fundamento que es la palabra? ¿En tus emociones? ¿O sobre qué están esas raíces? Porque cuando tú edificas tu vida sobre emociones, créeme que esa raíz no va a llegar profundo, y va a venir ese viento, va a venir la lluvia, la tempestad, la tormenta, va a venir la crisis, y se va a llevar lo que tú estás construyendo, se va a llevar lo que tú estás edificando. Y hoy vamos a aprender a echar raíces en la verdad y no solo en las emociones. Vamos a aprender lo que sucede cuando Dios es quien gestiona nuestras emociones. ¿Y por qué no me acompañas a orar ahí en donde estás? Cierra tus ojos y ahí con tus propias palabras pídele a Dios que hable a tu vida a través de la enseñanza del día de hoy. Si tú eres una persona que normalmente se deja llevar por sus emociones, dile: Señor, habla mi vida. Hoy presento mi mente, Señor. Hoy presento mis emociones, presento mi voluntad delante de ti, para que en este servicio, a través de tu palabra, tú me transformes y tú me cambies. Si tú no estás seguro sobre en qué has echado raíces, dile: Señor, muéstrame a través de tu palabra el lugar donde yo me encuentro. Habla mi vida, redargúyeme, edifícame, confróntame, sáname y libérame, para que yo pueda ver el día de hoy tu voluntad en mi vida. Señor, hoy oramos para que tu presencia esté en medio de nosotros. Usa mi vida, usa mi humanidad, Señor, para hablar a la vida de tu pueblo. Declaramos que tu Espíritu Santo está en este lugar, que se mueve y fluye en medio de nosotros, y que es tu palabra la que transforma las mentes y los corazones, Señor, de cada persona en este lugar. A ti te damos la gloria y la honra, sabiendo, Señor, que todo esto lo hacemos por ti y para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y quiero enseñarte una historia que está en el libro de Éxodo, acerca de un personaje que tal vez o muy pocas veces se habla en la iglesia, pero que creo que hoy podemos aprender algo acerca de las emociones. Y esta persona es una persona que se fundamentó o que tomó sus decisiones conforme a sus emociones, y vamos a ver qué fue lo que hizo. Éxodo capítulo 1 versículo 6 al 14 dice lo siguiente: murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. ¿Y de quién está hablando aquí la Biblia? De José y de los hijos de Israel, ¿verdad? Toda esta generación que llegó a Israel porque había una temporada de hambruna, llegaron a Egipto, y fue José quien los rescató. El faraón le permitió a los hijos de Israel permanecer cerca de una región de Egipto, y aquí está hablando de esa familia o de esa generación. Dice: murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos
y a tal grado, ¿qué dice? Se multiplicaron, que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos, pero quiero que pongas atención en esta parte. Pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Más adelante, ¿qué dice? Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando, y si estalla una guerra se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron muchos trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. De modo que los egipcios llegaron a tenerles ¿qué? Los egipcios llegaron a temerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. La palabra de Dios nos enseña que los egipcios llegaron a tener miedo. Pero ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo? Que Faraón fue el que empezó con especulaciones. Fue el que empezó con un pensamiento que bajó a su corazón y de ahí lo llevó a una acción. Y esa acción que empezó desde un miedo, desde una angustia, una incertidumbre, lo llevó a sentir miedo en el corazón y de ahí a dar órdenes al pueblo. Este miedo empezó en un hombre, pero se llevó a una nación entera. Y así son las emociones. Las emociones empiezan en ti, pero tú no sabes a quién estás arrastrando cuando tomas decisiones conforme a tus emociones o tus pensamientos. Tal vez tú podrías creer que las decisiones las estás tomando tú, pero hoy podemos ver a través de la palabra de Dios que tus emociones y tus pensamientos impactan o pueden impactar a una nación entera. Y lo podemos ver con nuestros gobernantes actualmente. El presidente de Estados Unidos, ¿verdad? A lo mejor su mentalidad, su filosofía, sus emociones y sus sentimientos lo pueden llevar a hacer o tomar acciones que perjudican al mundo entero. Y así fue Faraón. Si pudiéramos ver a Faraón actualmente, lo representaría con ese hombre. Un hombre a lo mejor con autoridad, con conocimiento, con inteligencia, con sabiduría, pero una sabiduría humana. Un hombre sumamente impulsivo, un hombre que se deja llevar por las emociones. Y Faraón se dejó llevar por el miedo. Faraón ya no conocía a José ni a sus hermanos. Faraón ni siquiera sabía lo que el pueblo de Israel estaba haciendo en ese lugar. Y yo me lo imagino que cuando era niño él veía al pueblo, veía a los niños, veía a los israelitas y se preguntaba: ¿esta gente qué hace aquí? Y yo me imagino a Faraón creciendo, postulándose a las elecciones para poder gobernar Egipto, poniéndose una gorra y diciendo: vamos a hacer más grande a Egipto. Nos están robando la tierra, nos están robando el trabajo, nos están robando la identidad. Ya no parecemos egipcios, parecemos más israelitas. Y todo eso lo aprendió desde su infancia y desde su niñez. ¿Cuántas decisiones has tomado tú por lo que has aprendido en tu familia, su comportamiento? En tu casa, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Cómo has aprendido tú a tomar las decisiones? ¿Bajo impulso o bajo la palabra de Dios? ¿Llegaste a tus padres alguna vez consultar a Dios para tomar una decisión, tal vez de cambiarse de ciudad, de comprar un carro, de abrir un negocio? ¿O cómo los veías tú tomar decisiones? Mi padre era un hombre impulsivo y sumamente agresivo, y muchas veces yo lo veía pelear en el automóvil. Alguien se le cruzaba, se pasaba en el alto, o simplemente algo no le gustaba y él era de los que se bajaba y echaba bronca. Muchas veces se bajaba a pelearse, a agredir a las personas, y nosotros estábamos llenos de miedo dentro del carro porque no sabíamos lo que iba a pasar. ¿Cuántas decisiones las has tomado por emoción? Tal vez no son decisiones grandes, ¿verdad? Pero simplemente ese momento donde tienes que tomar una decisión inmediata, ¿cómo la estás tomando? ¿Bajo lo que sientes? ¿Bajo lo que piensas? ¿Bajo lo que tú crees que es lo correcto? Y Faraón ya no conocía a José, ni cómo José ayudó a su nación a sobrevivir a esos 7 años de escasez.
No sabía por qué los israelitas vivían ahí. Y a este faraón se le metió algo en la cabeza, y era algo simplemente hipotético, algo que aún no sucedía, pero que él ya se lo estaba imaginando. La palabra dice: los israelitas se multiplicaban, y este hombre pensaba que se iban a multiplicar, que se iban a unir a sus enemigos y que los iban a conquistar. Y este hombre, en lugar de echarlos fuera de Egipto, los puso a trabajar en dura esclavitud. ¿Y por qué Faraón toma esta decisión? No lo hace por motivos de edificar, ¿verdad? Los hizo por motivos de sus emociones. Simplemente fue una reacción del temor. Y cuando este hombre tomó esta decisión, no fue solamente el ponerlos en esclavitud, sino que Éxodo capítulo 1 versículo 15 nos dice lo siguiente: había dos parteras de las hebreas, llamadas Cifra y Fuba, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, ¿qué dice? Pero si es niña, déjenla con vida. El faraón, a causa del miedo y el temor a ser conquistado por Israel, decidió asesinar a todos los varones recién nacidos. Y en muchas ocasiones nosotros dejamos que nuestras emociones nos gobiernen. Y así sucede en nuestras vidas. Vas a tomar una decisión bajo tus impulsos, pero la decisión que tomes más adelante va a ser aún peor que la anterior. Cuando tus emociones gobiernan tu vida, tus decisiones, tus pensamientos, la decisión que tomes va a ser todavía peor que la anterior. Y así como Faraón, primero los puso a trabajar duro. Les puso capataces, gente que los estuviera hostigando, que los castigara, que los lastimara. Pero más adelante nos enseña la Biblia que cuando vio que no había una respuesta, dice la Biblia que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Y Faraón se preguntaba: pues, ¿qué está pasando? Y dijo: la única manera de detenerlos es matando a sus hijos. Y esa fue la orden que dio. Le dijo a las parteras hebreas que cuando el bebé fuera un hombre, que los mataran, que los asesinaran, y que si era niña, las dejaran vivir. Este hombre estaba tan lleno de miedo que ya no tenía otra manera de detener al pueblo de Israel que matándolos. O eso pensaba él. Pensaba que tomando esa decisión el problema se iba a terminar. Y hoy quiero enseñarte algo: cuando las emociones gobiernan, hasta el faraón obedece. Cuando las emociones gobiernan tu vida, hasta el faraón obedece. Y Faraón representa a un hombre con conocimiento, con poder y con autoridad. Sin embargo, también es un hombre que se deja gobernar por sus emociones. Es un hombre que lo lleva a tomar decisiones precipitadas, y sus decisiones son tomadas simplemente por impulso. Y cuando Faraón se dio cuenta que las parteras no habían obedecido lo que él les dijo, porque la Biblia más adelante nos dice que estas mujeres tuvieron temor de Dios, y que esta orden que Faraón les había dado no la cumplieron, sino que siguieron dejando que cada hombre, cada varón que estaban haciendo siguiera con vida. Entonces vamos a ver una vez más qué decisión toma Faraón. Éxodo 1:22. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas déjenlas con vida. O sea, ahora ya no nada más eran las parteras de Israel, ahora le había dado toda la orden a los egipcios, a su pueblo, de que cuando vieran a un niño hebreo lo lanzaran al río. Una simple decisión, una simple emoción puede cambiar tu historia. En mi familia hubo un momento donde yo estaba muy chico, yo creo que un bebé, donde mi papá tomó unas decisiones incorrectas. Tuvo muchos problemas a causa de esas emociones, a causa de su agresividad, a causa de su ira. Y muchas de las veces tuvo que huir del lugar donde se estaba estableciendo. Llegaban a un lugar, se metían en problemas y tenía que mudarse. Pasaba un tiempo en ese lugar, se volvía a meter en problemas y tenían que mudarse. Y nosotros fuimos una familia que anduvo de lugar en lugar. Y nos costó mucho trabajo echar raíces,
a causa del impulso de mi padre. Mi papá podría aparentemente reflejar seguridad, autoridad, podría reflejar que era una persona que no se dejaba, pero había algo que estaba gobernando su vida, y eso eran las emociones. Y cada decisión, así como Faraón, cada decisión que él tomaba era peor a la anterior y terminaba por arrastrarnos a cada uno de nosotros. Yo quiero enseñarte algo: tomar decisiones importantes bajo emociones intensas provocan arrepentimientos futuros. Repite conmigo: tomar decisiones bajo emociones intensas provoca arrepentimiento futuro. Y hoy quiero decirte: no te comprometas cuando estés feliz, porque puedes comprometerte a cosas que después no podrás cumplir. No respondas cuando estés enojado, porque tus impulsos pueden ser agresivos y pueden dañar las relaciones. No tomes decisiones cuando estés triste, porque el desánimo te va a llevar a perder la esperanza. Y las decisiones de Faraón fueron solo una reacción del miedo. La decisión de matar a los bebés, de ponerlos a trabajar en esclavitud, lo llevó el resentimiento a gente que no conocía. Lo llevó a tomar esas decisiones que terminaron con la vida de muchos bebés, con la vida de muchos niños, con la agonía de un pueblo, el cansancio, lastimando su identidad, dañando su mente, sus emociones. Y eso es lo que hacía Faraón: dañar las relaciones. Yo me imagino que ese Faraón se comprometía cuando estaba contento, reaccionaba de una manera agresiva cuando estaba airado. ¿Y por qué? Porque el miedo es un sentimiento que ni el mismo Faraón fue capaz de gobernar. Podía gobernar gente, podía gobernar un pueblo, una ciudad, podía gobernar príncipes, pero el miedo y el temor lo gobernaban a él. Pregúntale al que tienes al lado: ¿qué está gobernando tu vida? ¿El miedo, la ira, la envidia, la alegría, la vergüenza o el deseo de venganza? ¿Qué está gobernando tu vida el día de hoy? ¿Qué faraón está gobernando tu vida el día de hoy? Por eso es que las emociones son el peor consejero, porque son esa montaña rusa que un día estamos abajo, otro día estamos arriba, inmediatamente después volvemos a estar abajo. Y las emociones simplemente son una señal de alerta. Repite conmigo: las emociones son señales de alerta. Las emociones son motivadoras para el cambio, y las emociones son puentes de conexión con los demás. Y las emociones, quiero enseñarte algo, son la respuesta humana a las circunstancias externas e internas que una persona está viviendo. Las emociones son la respuesta humana a las circunstancias externas e internas que una persona está viviendo. Es una manera en la que tú te puedes dar cuenta cómo te encuentras el día de hoy y cómo se encuentra lo que hay a tu alrededor. Son una señal de alerta, son motivadoras para el cambio y son una manera en la que tú puedas conectarte con los demás. Las emociones delatan la ubicación del corazón y a lo que realmente le rendimos culto. Y este faraón le rendía culto a su orgullo, a su persona y a su autoridad. Y cuando vio amenazadas todas estas cosas, quiso destruir a los israelitas. Y muchos de nosotros buscamos a Dios cuando nos encontramos desesperados, pero si la tormenta se tranquiliza, entonces dejamos de buscarlo, porque nuestra fe no está arraigada en la verdad. Nuestra fe ha echado raíces en nuestras emociones, y ese es el peligro de echar raíces en las emociones, que te va a suceder lo que a Faraón. Te va a suceder lo que le sucedió a Faraón, que era un hombre con autoridad, era un hombre inteligente, era un hombre astuto, muy estratégico, pero se dejaba gobernar por sus emociones. ¿Cuál es la emoción que te está gobernando el día de hoy? ¿Vienes a este lugar por convicción o simplemente estás viniendo a este lugar porque al levantar las manos sientes bonito?
¿Vienes a este lugar para edificar tu vida? ¿O simplemente vienes a este lugar porque como has estado muy desanimado necesitas una pila espiritual que te recargue? Porque si ese es el motivo por el cual tú vengas, créeme, vas a venir y vas a obtener tu recompensa, pero tu vida allá afuera no va a cambiar. Vas a seguir tomando decisiones que perjudiquen a tus hijos, a tus generaciones, a tus trabajadores. Y las emociones a final de cuentas te van a seguir gobernando. Hay personas que no pueden decir que no, porque cuando dicen que no se sienten culpables, eres una persona que se deja gobernar por sus emociones. Cuando tú eres una persona que no sabe poner límites porque te preocupa más el qué dirán, eres una persona que se deja gobernar por sus emociones. Y eso no puede ser posible en la vida de un cristiano, porque tu fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Tu fe tiene que estar fundamentada en la Biblia, pero necesitas conocerla. Si tú estás en este lugar y has estado viniendo un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, necesitas llenarte de la palabra de Dios. Porque si no lees la palabra de Dios y no tienes fundamentos, principios, valores, si no sabes cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra, entonces va a venir cualquier viento, cualquier emoción, cualquier crisis y te vas a angolotear y tú no vas a poder permanecer firme, porque tus emociones son el fundamento de tu vida y de tus decisiones. Y cuando venga esa crisis a tu vida, esa enfermedad, entonces no vas a poder permanecer y vas a empezar a decirle a Dios: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me tocó a mí? Y entonces Dios te va a decir: hijo, ¿en dónde están tus raíces? ¿Están en mi palabra? ¿Están en los fundamentos? ¿O están sobre tus emociones? ¿Cuáles son los resultados que tú quieres ver en tu vida espiritual? Porque los resultados que tú tengas en tu vida espiritual son proporcionales a la palabra de Dios. Los resultados en tu vida espiritual, ese fruto que tanto anhelas, en tus finanzas, en tu familia, en tus emociones, son proporcionales a la manera en la que tú te metes a la presencia de Dios, a la manera en la que tú buscas su palabra, a la manera en la que tú le demuestras a Dios que tienes esa hambre y esa sed. Pero cuando tú no tienes frutos y un día estás y otro día no estás, entonces te gobiernan tus emociones. Si un día sirves y le das lo mejor a Dios y otro día dices: estoy cansado, necesito descansar, entonces tus emociones te están gobernando. Y créeme que esa vida es una vida que va a terminar arrastrando a la gente a tu alrededor. Por eso es importante echar raíces en la verdad. Repite conmigo: echar raíces en la verdad, no en las emociones. Y no está mal buscar a Dios en tu desesperación, porque en realidad Él es el único que puede y tiene el poder para librarnos de esas situaciones. Pero hoy quiero hacerte una pregunta. ¿No te has puesto a pensar que tal vez Dios quiere darte más que un solo respiro de libertad? ¿No te has puesto a pensar que Dios no nada más quiere que sientas bonito su presencia en este lugar, sino que puedas experimentar su presencia en cualquier lugar donde tú te encuentres? Porque no es por emoción, no es por las circunstancias, no es porque si tengo, no es porque si estoy sano, no es porque si todo en casa está bien. Es porque en ti hay una convicción y hay raíces profundas en la verdad. Y eso es lo que tú tienes que hacer en esta temporada, donde Dios quiere que echemos raíces profundas y que nuestras raíces sean eternas, no temporales. Busca a Dios en todo tiempo y en todo momento. Quita todos los distractores, quita todo lo que te distraiga de Dios, para que puedas fundamentar tu vida en la palabra de Dios. Porque yo quiero enseñarte algo: no hay nada más poderoso en la vida de una persona que la palabra de Dios. Muchas veces venimos a este lugar, a la casa de Dios, vamos a las conferencias, venimos en semana de Pascua, y esos días los veo reventando el auditorio, los veo alegres, los veo contentos, los veo llenando este lugar, llegando temprano, gozosos, llenan en el altar, alabando, adorando a Dios. Y eso a mí me llena de mucha alegría, pero me entristece cuando en momentos donde Dios está hablando a nuestra vida para edificarnos, entonces es cuando más te cuesta llegar temprano,
entonces es cuando más te cuesta alabar a Dios. Entonces es cuando más te cuesta creerle a Dios que tiene algo para tu vida. Y eso me habla de personas que están fundamentadas en sus emociones. Eso me habla de personas que vienen a este lugar a vivir una experiencia. Yo quiero enseñarte algo. Venir a este lugar no es como ir al cine. Al cine vas, te sientas, ves la película, te comes unas palomitas, sin importar quién se sienta a tu lado. No lo conoces, no lo saludas. Vas 1 hora y media, 2 horas y te regresas a tu casa. En este lugar tiene que ser diferente porque somos una comunidad y somos el cuerpo de Cristo. A este lugar no venimos a entretenernos, no venimos a disfrutar de las luces, del humo, de la música. Es un lugar donde venimos a adorar a Dios, no por lo que Él nos puede dar. Venimos a adorar a Dios por quién es Él, sin importar nuestras circunstancias, sin importar si estás en el peor día de tu vida, sin importar si es el día más oscuro. Yo voy a seguir viniendo a este lugar, a rendirme a Él, a levantar mis manos, y no voy a dejar de servirle, por más que esté cansado, por más que esté desanimado. Es más, son en mis peores momentos cuando yo he venido cansado, he venido fastidiado, he venido en crisis, destruido, quebrantado, donde he podido ver la mano de Dios en mi vida. Porque no es por emoción, es por la convicción que hay en mi vida de quién es Dios. Por eso este lugar no es un lugar de entretenimiento, es un lugar de adoración, es un lugar de rendición, es un lugar donde tú vienes a tener un contacto con Dios. Por eso es que a veces la gente dice: ¿por qué dura tanto el servicio? Porque esto no es entretenimiento, esto es una comunidad. Esto es un lugar donde adoramos a Dios juntos, como hermanos, como familia, como un solo cuerpo. Pero cuando tú no entiendes eso, cuando no entiendes lo que haces en este lugar, el día que te saquen la lengua, el día que tal vez un hermano distraído no te salude, te vas a ir de este lugar. El día que la gente no te aplauda, el día que la gente no reconozca lo que tú estás haciendo, te vas a ir de este lugar, porque tus emociones están gobernando tu vida. Por eso la importancia de fundamentar tu vida en la verdad. Repite conmigo: voy a fundamentar mi vida en la verdad, no en las emociones. Vamos, una vez más, levanta tu mano derecha y di: voy a fundamentar mi vida en la verdad, no en las emociones. Y dale un fuerte aplauso a Jesús. Y hermanos, algunas veces tenemos que dejar que Dios destruya a esos faraones en nuestra vida. ¿Y cuántos quieren que el día de hoy Dios destruya a esos faraones? Que destruya esos temores, esas angustias, esas incertidumbres, para que sea Dios quien gobierne nuestra vida. Dile al que tienes al lado: ya no me voy a dejar gobernar por mis emociones. Y ahora vamos a recordar a Faraón, el que dignificó a José, ese que consultó a José para saber qué era lo que significaba ese sueño. Cuando él acude a José para que le interprete el sueño, al final le dice a José: tú serás el segundo al mando. No habrá nadie por encima de ti excepto yo. Y ahí podemos aprender que aún el faraón se dio cuenta que alguien con el Espíritu Santo es el único que puede gobernar nuestras vidas. Aún ese faraón que conoció a José, que lo ayudó, que recibió a su familia, él se dio cuenta que solamente una persona con el Espíritu podía gobernar. Por eso es que lo pone a cargo de Egipto. Y solamente él estaba por encima de José. Lo dejó administrar, lo dejó tomar decisiones, lo dejó dirigir, y le decía a su pueblo: hagan lo que José les diga, porque él se dio cuenta que solamente una persona con el Espíritu era el único que podía gobernar. Entonces, ¿por qué no dejar que Dios gobierne tu vida? ¿Por qué no dejar que Dios gobierne tu vida? Ya no tus emociones, ya no tus filosofías,
ya no tus pensamientos, sino que sea Dios quien gobierne tu vida. Y a veces vas a tener miedo, tristezas y enojo, pero no va a ser lo mismo que ellos te gobiernen a que ellas sean gobernadas por Dios. ¿Y por qué hacer tanto énfasis en las emociones? Porque el enemigo puede usarlas para controlarte. Si tus emociones no están bien gestionadas y no están rendidas a la voluntad de Dios, entonces el enemigo puede usarlas para controlarte y para destruir lo que hay a tu alrededor. Por eso quiero que leamos Colosenses capítulo 2 versículo 6 al 8. Dice lo siguiente: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. ¿Cuántos aquí ya recibieron a Jesús en su corazón? Entonces está hablando a tu vida. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiganse profundamente ¿en quién? ¿Y de quién estamos hablando? Y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Se los voy a repetir. Por lo tanto, de manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen ¿de dónde? Del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Y hoy hay 3 cosas que podemos aprender de este versículo. Número 1, que la verdad es el fundamento, no las emociones. La verdad de nuestra vida, repite conmigo, la verdad es el fundamento. Y dice la palabra: de la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora vivan en Él. La fe no comenzó con una emoción. Cuando hubo una persona aquí que hizo ese llamado de salvación, dijo: ¿quién quiere tomar la decisión? Cuando una persona te hace el llamado, no te dice: ¿quién siente en su corazón recibir a Jesús? Siempre es una decisión. Y la fe de creer en Cristo Jesús no inició en una emoción. Muchos de nosotros venimos en desánimo, sin esperanza, quebrantados. O sea que ganas de recibir a Jesús no teníamos, pero tomamos la decisión. Por eso las emociones no son un fundamento, pero la verdad sí lo es. La fe no comenzó en una emoción, comenzó en una decisión de reconocer a Jesús como nuestro Señor. Y las emociones cambian, pero hay alguien que no cambia, y ese es Cristo Jesús. La palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y tus emociones todos los días van a cambiar. Tus emociones van a estar arriba y abajo, pero Jesús no cambia, porque Jesús no se mueve por emoción. A Jesús no le importa si tú lo estás buscando. A Jesús no le importa si tú lo estás adorando. A Jesús no le importa si lo estás sirviendo, de qué manera lo estás haciendo. Jesús no cambia. No importa si eres un pecador o eres una persona arrepentida, Jesús te ama de la misma manera. A Jesús no le puedes llegar por tus obras, por tu conocimiento o el dinero, porque a Jesús no lo mueves a través de emociones, porque Jesús no cambia. Jesús no tiene días buenos o días malos. Jesús siempre es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso nuestra fe tiene que estar fundamentada en la verdad, no en las emociones. Y no vivimos por lo que sentimos, vivimos porque ya recibimos a Jesús como nuestro Señor. No vivimos por lo que sentimos. Tienes que empezar a creer y tener la convicción de que si Jesús ya te salvó y te perdonó de tus pecados, entonces comiences a caminar como un verdadero hijo de Dios que camina en libertad. No es por si lo sientes o no lo sientes, no es si tienes ganas o no tienes ganas. Es que Jesús hace más de 2000 años se ganó tu libertad, pagó por el precio de tus pecados. Él murió en esa cruz para que tú y yo el día de hoy podamos echar raíces en esa verdad, no en las emociones. Y nuestra fe y nuestra vida espiritual no se sostienen por emociones,
sino por una relación firme con Cristo Jesús. Una relación firme en Cristo Jesús. Número 2, las raíces profundas producen una fe estable. Las raíces profundas producen una fe estable. Y ese versículo que leíamos en el libro de Colosenses nos dice: arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Quiero que levantes tu mano y digas: voy a arraigar mi vida en Jesús. Voy a edificar mi vida en Jesús. Y cuando la palabra de Dios dice arráiguense profundamente, habla de las raíces, habla de tu vida interior, habla de la manera en la que tú estás nutriendo tus pensamientos y tus emociones, habla de aquello que no se ve. Y en este mismo versículo, cuando dice edifiquen toda la vida sobre Él, está hablando de las cosas que construimos sobre nuestra vida. Habla de las cosas visibles: tu trabajo, tu familia y tus finanzas. Y quiero enseñarte lo siguiente: cuando alguien echa raíces en la verdad, no se derrumba cuando llegan las emociones difíciles. Cuando alguien echa raíces en la verdad, no se mueve en temporadas secas. Y cuando alguien echa raíces en la verdad, no cambia cuando llega la crisis. No se derrumba cuando llegan las emociones difíciles. Vas a pasar momentos duros, porque la vida es así. La vida no es fácil. Y vas a tener momentos en tu vida donde vas a sentir que no puedes más, donde vas a estar derrumbado. Pero como tu vida ya no está fundamentada en esas emociones, entonces tú sabes que tienes un Dios, que Jesús está contigo y que su palabra dice: vengan a mí los que están cargados, los que están agobiados, porque yo les daré descanso. Y ya no vas a vivir pensando en que ya no puedes más. Vas a vivir creyendo que Jesús te va a levantar y que está contigo. Cuando alguien echa raíces en la verdad, no se mueve en temporadas secas, porque van a venir esas temporadas a tu vida. Va a venir una enfermedad, va a venir un problema de escasez o de crisis, pero tu vida va a estar fundamentada sobre la verdad. Y vas a saber que el único que puede reverdecer, resucitar huesos secos, es Dios. Que no importa si estás muerto, si cruzas un valle de huesos secos o si la vara está seca, Dios lo hará reverdecer nuevamente. Porque si su palabra lo dice, entonces yo lo creeré y eso se volverá una verdad para mí. No importa el momento que tú estés viviendo, no importa la escasez, no importa el valle que tú estés cruzando. Lo que importa es que Dios está contigo. Lo que importa es lo que dice su palabra. Lo que importa es lo que dice en la palabra de Dios. Y cuando alguien echa raíces en la verdad, no cambia cuando llega la crisis. Y cuando nos comportamos como Faraón en esa temporada de crisis, donde él veía que se multiplicaban los israelitas y que una situación hipotética vino a su mente, comenzó a tratarlos mal, comenzó a asesinarlos. Pero yo estoy seguro que aquí hay más de una persona que va a echar raíces en la verdad, y que esa persona no va a cambiar cuando venga la crisis a su vida. Estoy seguro de que cuando venga esa temporada de sequedad, ese momento de crisis, tú vas a poder permanecer firme en la palabra de Dios. La Biblia nos dice: aquel que escuche estas palabras y las ponga en práctica, lo compararé con el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que aquí hay hombres, mujeres, familias completas que edifican su casa sobre la roca, Señor. Que edifican su casa sobre tu palabra, Señor. Y que no importa la temporada de sequedad, que no importa el momento difícil, que no importa la circunstancia, que ellos permanecerán, Señor, porque esas raíces estarán firmes en la verdad. Y si tú lo crees, quiero que le des un fuerte aplauso a Jesús. Las emociones son como el clima, y a veces en un solo día podemos vivir las 4 estaciones. En la mañana hace frío, en la tarde calor, en la tarde noche llueve, y en la noche otra vez vuelve a hacer frío. Pero las raíces en la verdad son como los cimientos de una casa, completamente firmes, inamovibles.
que ya no dependen de lo que tú estás sintiendo o cómo te traten las personas, sino que ahora tú tienes una identidad en Cristo porque has echado raíces en la verdad. Y por último, para terminar con esto, número 3, si no echas raíces en Cristo, algo más te cautivará. Si no echas raíces en Cristo, algo más te cautivará. Y ese versículo en Colosenses también nos enseña: cuídense de que nadie los cautive. Cuídense de que nadie los cautive. Siempre que tú recibas un consejo, pídele un versículo bíblico a esa persona. Pídele que te fundamente lo que te está diciendo con la palabra de Dios. Y como mentores, como líderes, como ancianos, tenemos la responsabilidad de todos los días escudriñar la palabra de Dios, porque hoy has aprendido que si tomas las decisiones por emoción, puedes arrastrar a una nación completa. Tienes que tener el temor de Dios para poder dar un consejo. No des un consejo simplemente por darlo. Siempre fundamentalo en la palabra de Dios. Yo he podido ver a muchas personas que tristemente recibieron un consejo mal dado, y el día de hoy están en otro lugar porque recibieron un mal consejo. Por eso dice ese versículo en Colosenses: cuídate de que nadie te cautive. Siempre fundamentalo con la palabra de Dios. Y es algo que nuestro pastor nos ha enseñado todo el tiempo. Sus prédicas están llenas de la palabra de Dios, están fundamentadas con la Biblia. Cada decisión que él toma, puedo constatar que es algo que está en la palabra de Dios, porque él siempre busca nutrir su vida. Él siempre busca tomar las decisiones y dar una enseñanza bajo la palabra de Dios. Y si él, que es nuestra autoridad, nuestro pastor, lo está haciendo, entonces ¿por qué no nosotros hacer lo mismo? Por eso ese versículo de Colosenses nos dice: cuídense de que nadie los cautive. Cautivar o atrapar significa ser llevado como prisionero. Dile al que tienes al lado: cuídate de ser llevado como prisionero. Y cuando alguien te convence de sus ideas sin estar fundamentados en la palabra, te estás dejando cautivar por emociones y estás siendo llevado prisionero por simples opiniones, por cultura, por filosofías humanas o emociones temporales. Por eso Pablo hace énfasis en cuidarse de estas filosofías. Y el peligro no solo es caer en el pecado, el peligro está en vivir guiado por ideas que no vienen de Cristo. Y el corazón que no está arraigado en la verdad termina arrastrado por las emociones. El corazón que no está arraigado en la verdad, el corazón que no escudriña la palabra, el corazón que no sabe los fundamentos y los principios de Dios, termina siendo arrastrado por las emociones de una persona que un día se le ocurrió ver un video por YouTube de un motivador, de una persona que ayuda a otras personas a salir de problemas, que habla de filosofías acerca de las relaciones, y como fue algo que se te quedó grabado, entonces empiezas a compartirlo. Por eso hoy las iglesias están llenas de filosofías del mundo, pero muy alejadas de la palabra de Dios. Por eso mucha gente dentro de las iglesias ya se ve más como el mundo, como la iglesia de Cristo, porque nos hemos dejado cautivar por esas ideas, esas filosofías, y ahora estamos siendo arrastrados por las emociones de alguien más. Y Dios no nos llama a vivir una fe basada en emociones o en lo que sentimos, sino en lo que es verdadero. Y las emociones en un día pueden subir y bajar, pero la verdad permanece. Y Pablo nos está diciendo: permanezcan en Cristo, echen raíces en Él y cuídense de todo lo que no proviene de Él. En ese versículo en Colosenses es lo que Pablo nos está diciendo: permanezcan en Cristo. ¿Y cuántos van a permanecer en Cristo? ¿Cuántos van a echar raíces en Él? ¿Y cuántos se van a cuidar de todo lo que no proviene de Él? Porque quiero enseñarte lo siguiente: una vida arraigada en la verdad no se derrumba cuando las emociones cambian. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando en este capítulo. Permanezcan en Cristo, echen raíces en Él y cuídense de todo lo que no proviene de Él. Porque una vida arraigada en la verdad no se derrumba cuando las emociones cambian.
Por eso Dios no elimina las emociones, sino quiere enseñarte algo el día de hoy. Las redime cuando se rinden a Él. Y Dios no nos pide dejar de sentir. Dios nos pide llevar lo que sentimos delante de Él. Y la diferencia no está en tener emociones, la diferencia está en qué hacemos con ellas. ¿Qué hacemos con lo que estamos sintiendo? ¿Qué hacemos con esa ira? ¿Qué hacemos con ese enojo? Con esa vergüenza, con esa culpa, con esa alegría. El problema no es que tú sientas. El problema no es que tus emociones estén arriba y abajo. El problema es qué estás haciendo con ellas. El problema es a dónde las estás llevando, cómo las estás gestionando. Porque cuando las emociones se rinden a Dios, Dios las transforma en propósito. Cuando tú vas con Dios y le rindes lo que estás sintiendo, entonces eso que tú le estás entregando a Dios, Él lo puede transformar en propósito. Tal vez tú no seas capaz de hacer algo con tus emociones. Tal vez has estado viviendo una vida basada en emociones. Por eso hoy te estoy invitando a que vayas con Dios y le rindas cada una de tus emociones, para que entonces Él pueda hacer contigo lo que tú mismo no puedes hacer. Si tú no puedes manejar tus emociones, ríndeselas a Dios para que Él las transforme en propósito. Primera de Samuel 1:10. Primera de Samuel 1:10 dice lo siguiente: Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Y Ana era una mujer que no podía tener hijos, y este año se encontraba en el templo como cada año. Y la esposa de su marido se burlaba constantemente de ella, y ella estaba cansada de vivir esa situación, de que todo el tiempo vivía con esa humillación, con esas ofensas, con esas heridas. Pero un día Ana llegó al templo y decidió rendirle su dolor a Dios. Y Ana le dice con amargura, con llanto, con dolor, con tristeza: Señor, mira mi dolor y contesta mi oración. Porque Ana no ocultó su tristeza. Ella oró en el templo y no convirtió su dolor en amargura, la convirtió en oración. Y Ana rindió su dolor delante de Dios. Y de ese llanto, ¿quién crees que nació? Nació el profeta Samuel. Daniel. De ese llanto nació Samuel. Ana no podía hacer nada con su dolor, pero hizo lo mejor que podía hacer: ir delante de Dios y rendirle su dolor. Entonces Dios tomó su dolor, no la juzgó, no la criticó. El sacerdote que estaba en la puerta así: ¿cómo esta mujer está borracha? ¿Por qué vienes así, mujer? No andes haciendo, levántate. Aquí somos cristianos, aquí no se puede hacer eso, aquí no se puede gritar, aquí no se puede llorar, aquí tienes que mantener la cordura, la apariencia. Pero a Ana no le importó. Ana dijo: a mí no me interesa lo que me estés diciendo, porque a mí me interesa rendirle mi dolor a Dios. Entonces de este momento nació el profeta Samuel. Y cuando el dolor se rinde a Dios, Él puede transformarlo en propósito. Cuando tú le rindes tu dolor a Dios, tu tristeza, tu amargura, Él puede transformarlo en propósito. Génesis 43:30. Entonces José se apresuró a salir de la habitación, porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara, volvió a salir ya más controlado, y entonces ordenó: traigan la comida. Aquí está hablando de José. José tenía razones para vivir con odio y con resentimiento. Sus hermanos lo habían vendido como esclavo, habían pensado en matarlo porque le tenían envidia. Nuevamente las emociones. Pero este hombre, teniendo razones y motivos, decidió fundamentar su vida en la verdad. Y José, teniendo razones para vivir con odio, con resentimiento, después de que sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, después que le habían robado la juventud, la libertad y a su familia, cuando se encontró nuevamente con ellos, ¿qué dice la palabra de Dios? Se metió a llorar. Se metió a su cuarto privado, donde perdió el control, y se echó a llorar. ¿Sabes cómo interpreto esta parte de la palabra?
se metió en su cuarto privado, se metió a su aposento, entró delante de la presencia de Dios y le rindió sus emociones. Yo no dudo que José, imagínate, teniendo la autoridad, el poder, el control, podría haberles hecho cosas incluso peor de las que él le hicieron. Pero él decidió rendir su vida a Dios, entrar a su cuarto privado y llorar. ¿Hace cuánto tiempo que tú no lloras en la presencia de Dios? Entras a la presencia de Dios, pero empiezas a declarar bendiciones, empiezas a decir: se va esta tristeza, se va todo enojo. Yo quiero decirte algo: si tú eres de esas personas que constantemente le dice a Dios: quítame el enojo, quítame la tristeza, quiero decirte algo: estás orando mal. No le pidas a Dios: quítame el enojo, quítame la tristeza, ríndesela. Dios no te quiere dejar, no quiere que dejes de sentir, quiere que le rindas sus emociones. Y eso fue lo que hizo José. Entró a ese cuarto privado, lloró, le entregó ese odio, ese resentimiento, y pudo salir y atender a sus hermanos. Se pudo reconciliar, los pudo perdonar y pedirles perdón. Pudo volver a ver a su hermano menor y más tarde ver a su padre. Y cuando la herida se rinde a Dios, puede convertirse en restauración. Porque de esa decisión nace la preservación de una nación que iba a morir de hambre. De ese momento nace la preservación de una nación que iba a morir de hambre. Y por último, Mateo 26, 37 al 39, de nuestro maestro, de la mejor persona de quien podemos aprender. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse ¿cómo? Triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento ¿cómo? Dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró ¿cómo? Y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús también vivió emociones intensas. Se enojaba cuando los fariseos venían a su encuentro con él para querer acusarlo de herejía. Se enojó cuando entró al templo y lo vio lleno de comerciantes. Y esta parte nos dice que sintió tristeza, que se sentía angustiado, y que a sus amigos les dijo: siento que voy a morir. Y más adelante dice: se postró rostro en tierra y oró. Jesús nos enseña cómo gestionar las emociones. Jesús nos enseña qué es lo que tenemos que hacer cuando no puedes controlar tu ira, tu deseo de venganza, la culpa, la vergüenza, el miedo, para que no reacciones como Faraón, para que ya no sigas lastimando a las personas, incluso a ti mismo, sino para que puedas rendir esas emociones a Dios y puedas ver la voluntad de Dios cumplida en tu vida. En el Getsemaní Jesús también rindió sus emociones. Su agonía era tan grande que sudaba gotas de sangre, y Jesús no negó lo que sentía, pero hizo algo más con ellas. Rindió su voluntad y sus emociones al Padre, y de ese momento nació la salvación de la humanidad. Y cuando la angustia se rinde a Dios, puede convertirse en redención. Cuando la angustia se rinde a Dios, puede convertirse en redención. Y con esto quiero decirte que el problema no son las emociones. El problema es cuando las emociones gobiernan tu vida en lugar de Dios. Pero cuando las llevamos delante de Él, el dolor puede producir propósito, las heridas pueden producir perdón, y la angustia puede producir salvación. Y cuando tú rindes tus emociones a Dios, entonces ellas ya no gobiernan tu vida. Ahora es Dios quien gobierna a través de ellas. Y termino con esto: cuando Dios gobierna
su voluntad siempre termina cumpliéndose. Cuando tú vas y le rindes tus emociones a Dios, entonces ellas ya no gobiernan sobre ti. Ahora es Dios quien gobierna tu vida. Y cuando Dios gobierna, su voluntad siempre termina cumpliéndose. Cuando tú vas con Dios, con ese dolor, esa tristeza, esa amargura, entonces Dios va a desatar su poder sobrenatural para que su voluntad se pueda cumplir. Cuando tú tienes esa raíz en la emoción, entonces Dios no puede hacer nada porque hay alguien que gobierna tu vida. Pero cuando tú vas y le rindes esas emociones, le estás diciendo a Dios: Señor, el miedo ya no me gobierna, la ira ya no me gobierna, ahora eres tú quien gobierna. Entonces, como Él es el que gobierna, entonces puede tomar las decisiones y puede hacer algo en tu vida. Cuando la ira te llevaba a pecar, cuando la ira te llevaba a ser agresivo, impulsivo, entonces como Él gobierna, te dice: hijo, así no es la manera. Perdona, sé prudente, sé paciente, espera en mí, porque a su tiempo verás la voluntad que yo tengo para ti cumplida. Pero entonces tú tienes que ir y rendir las emociones a Dios. ¿Y cuántos en esta mañana quieren rendirle sus emociones a Dios? ¿Por qué no te pones de pie ahí en donde estás? Si tú quieres rendirle tus emociones a Dios para que puedas ver su voluntad cumplida en tu vida, ponte de pie, levanta tus manos, cierra tus ojos y adórale con lo mejor que puedas. Adóralo de la mejor manera que puedas hacerlo, porque mientras tú adoras a Dios, Él comienza a tomar el gobierno de tu vida y ya no son tus emociones. Ahora es Él el que está gobernando tu vida. Vamos, adóralo. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Dile: ahora soy un hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Una vez más, dile: ya no soy esclavo. Ya no soy un esclavo Y aquí yo creo que ya no hay esclavos de emociones. Ya no hay esclavos de la ira, del miedo, de la tristeza, de la angustia, sino que ahora es Dios quien gobierna tu vida. Dile: yo soy un hijo de Dios. Dile una vez más: ya no soy esclavo. Soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ahí donde estás con tus manos levantadas, ¿por qué no comienzas a rendirle tus emociones a Dios? Ríndele tus emociones. Si tú reconoces que has tomado decisiones impulsivas por la ira, ríndele esa ira a Dios. Eres una persona que trata mal a tus familiares, a tus trabajadores. Es una persona agresiva, una persona que reacciona por ofensa, por herida. Entrégale esas emociones a Dios. Dile: Señor, te las entrego. Te entrego y te rindo mis emociones. Dile: Señor, ya no quiero dejar que mis emociones me gobiernen. Ya no quiero dejar, Señor, que las emociones dirijan mi vida. Ya no quiero echar raíces en las emociones. Y comienza a rendirle el miedo, la angustia, la desesperación, la incertidumbre. Tal vez tú has estado pensando en lo que va a suceder más adelante. Tal vez has estado pasando esos momentos de crisis y de escasez. No dejes que tus emociones te gobiernen. Dile: Señor, a pesar de esta crisis, a pesar de esta circunstancia, hoy te rindo lo que estoy sintiendo, Señor. Hoy te lo rindo y confío en ti. Confío en tu palabra. Confío en lo que tú estás hablando a mi vida.
Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 dice lo siguiente: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. El día de hoy vamos a romper esas fortalezas mentales que están en nuestras vidas. Una fortaleza mental es algo que tú has construido en tu vida en base a mentiras. Te has creído tanto una mentira que se ha vuelto una verdad en tu vida, y ahora hay una fortaleza en tu mente, y esa fortaleza te impide ver lo que Dios quiere para tu vida. Por eso hoy le vamos a pedir a Dios que destruya toda fortaleza, toda mentira, todo engaño que el enemigo ha puesto en nuestra mente. Así que quiero que pongas tu mano sobre tu cabeza. Pon tu mano sobre tu cabeza y quiero que repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy se rompe toda fortaleza mental, toda mentira, todo engaño se va de mi vida en el nombre de Jesús. Y dile: Señor, hoy capturo todos los pensamientos rebeldes y los llevo a la obediencia de Cristo. Dile: Señor, te rindo mis emociones, te rindo mi dolor, mi tristeza, mi desesperación. Dile: te rindo mi angustia, la incertidumbre, la culpa, la vergüenza. Dile: Señor, te rindo cada emoción que me lleva a tomar decisiones equivocadas. Y hoy tomo la decisión de echar raíces en la verdad. Y ahí donde estás, ¿cuáles son esas mentiras que tú te has creído en tu vida? ¿Cuáles son las mentiras o esos engaños que guardaste en tu mente y que ahora para ti son una verdad? Ríndeselas y entrégaselas a Dios. Ríndele esa emoción o ese pensamiento de que tú no sirves para nada, de que nadie te quiere, de que nunca vas a lograr ser alguien en la vida. Ríndele ese pensamiento tal vez de que ya eres muy grande y que ahora tu vida no tiene sentido. Si tú eres una persona mayor que constantemente está pensando que ya no puede hacer nada en su vida o de su vida, ríndele ese pensamiento a Dios. Ríndele esa emoción. Ríndele lo que hay en tu corazón a Dios. Si tú eres una persona iracunda, dile: Señor, cámbiame, transfórmame. Te rindo esa ira, Señor. Enséñame a perdonar. No tengo que reaccionar de la misma manera cada que alguien me lastime. Y dile: hoy rompo con toda fortaleza. Y hoy te rindo cada emoción. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y dile una vez más: ya no soy un esclavo. Ya no soy esclavo del temor, de la ira, de la angustia. Ya no soy esclavo de mis emociones. Comienza a declararlo: ya no soy esclavo de mis emociones. Ahora es Dios quien gobierna mi vida. Ahora es Dios quien gobierna mi vida. Yo puedo ver cómo Dios está trayendo libertad a la vida de muchas personas. Donde antes tenías que ir a las drogas y al alcohol porque no podías parar esa ansiedad, ahora ya no buscarás las drogas y el alcohol. Correrás a la presencia de Dios. Irás a ese lugar de intimidad y le rendirás esa ansiedad.
esa angustia y esa desesperación y ese dolor, Él lo convertirá en propósito. Puedo ver a muchas mujeres con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucha amargura por la situación que viven en su casa, por esa situación de violencia, de falta de comunicación. Pero yo puedo ver a mujeres entrando a la presencia de Dios, rindiendo ese dolor y convirtiéndolo en propósito. Yo puedo ver cómo hombres y mujeres le rinden cada emoción a Dios, y Dios puede transformar sus vidas, y Dios puede cumplir su voluntad para cada uno de ustedes. Dios hoy no te está diciendo que dejes de sentir. Hoy te está pidiendo que arraigues tu vida, que arraigues tu vida en la verdad que es la palabra de Dios, para que puedas ver su voluntad. Y hoy, Señor, oro para que cada persona pueda echar raíces en la verdad, y que cada día, Señor, pueda rendir sus emociones delante de ti. Y que así, Señor, como Ana, como José y como nuestro Señor Jesús, Señor, vieron esas emociones redimidas y pudieron ver, Señor, la voluntad que tú tenías para ellos en sus vidas. Así declaro, Señor, que cada uno de nosotros verá tu voluntad cumplida en nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús.